Hola y bienvenidos todos de nuevo a este podcast de Fe Ortodoxa, Palabra y Espiritualidad. Soy el Padre Víctor García y os hablo desde la iglesia de San Serafín de Sarov, San Leandro y San Isidoro, obispos de Sevilla, en España. Tal y como comentamos la semana pasada, desarrollamos en el día de hoy la tercera y última parte dedicada a ese gran santo, a ese gran obispo de España, San Isidoro de Sevilla. Hoy en concreto vamos a hablar de la que es considerada su mayor obra. Hablamos de las etimologías. Vamos a desarrollar algunas pinceladas sobre esta obra y posteriormente nos centraremos en una selección de las etimologías. En concreto, leeremos algunas referentes al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo y sobre los ángeles. Comenzamos. Las etimologías de San Isidoro de Sevilla constituyen la obra más conocida y estudiada de todas las que escribió el gran polígrafo. Sus páginas son de las más representativas por su gran rigor científico, su extraordinaria erudición y su enorme dominio del saber antiguo. Esta obra transmitió a la Edad Media europea gran parte del caudal enciclopédico de la cultura clásica. El lector de nuestros días puede encontrar en esta obra, en estos 20 libros, una muestra de la cultura antigua tal y como la formulara el mayor de los considerados enciclopedistas medievales. Esta obra es reconocida universalmente por los estudiosos de la antigüedad clásica y la cultura medieval. El título de la obra de manera oficial realmente en latín sería Originum Sive Etymologiarum Libri Viginti, escrita en el año 634 y, como ya sabemos, llamada de forma más común etimologías, un vocablo latino de origen griego compuesto de la palabra etimos, que significa verdadero, y logos, que significa palabra. Son la mejor recompilación de todas las ciencias y materias ordenadas de manera sistemática desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el propio siglo VII. Es uno de los textos clásicos hasta mediados del siglo XVI. Durante la Edad Media fue el texto utilizado por las instituciones educativas, llegando incluso a sustituir obras escritas de autores clásicos. Estudió a 154 autores griegos y latinos, tanto cristianos como paganos, a los que él, San Isidoro, había leído su texto original o de compilaciones de los mismos. Gracias a esta obra se hizo posible conservar gran parte de la cultura grecorromana y su transmisión a la España visigoda. Realmente, incluso en el Renacimiento se reeditó este libro hasta 10 veces. Su fama fue comparable a la Biblia, dando origen a numerosas imitaciones inferiores. Es el gran precedente cristiano y medieval de la confesional y moderna enciclopedia que surgió posteriormente en la Ilustración. Esta obra está compuesta de 448 capítulos reunidos en 20 libros, en los que empleó 1000 manuscritos ordenados y fue escrito además en un lenguaje bastante claro y conciso. El título de esta obra toma su nombre del procedimiento de enseñanza que utiliza: explicar la etimología de cada palabra relacionada con el tema, muchas veces de forma alegórica y, por qué no decirlo, también de forma pintoresca. Fue escrita a poco antes de su muerte en su plena madurez, a petición de Braulio, el obispo de Zaragoza. La difusión e influencia de las etimologías de San Isidoro fue enorme, y su autor mereció admiración de intelectuales de la talla de Beda el Venerable o Santo Tomás de Aquino. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, escrita en el siglo XIV después de Cristo, lo incluyó en la cuarta esfera del paraíso, como uno de los 12 sabios de la Iglesia. Su obra contiene abundante información sobre el mundo pagano, sobre sus dioses y costumbres, sin eliminarlos. Imaginaros, porque él realmente era obispo de la Iglesia ortodoxa, no fue eliminado por su condición poco acorde con los principios cristianos, lo que da aún más valor a la compilación realizada por San Isidoro.
En los 3 primeros libros, como los demás libros sobre las distintas ciencias y artes, San Isidoro mostró que tan solo en una cultura abierta y plural se puede crear naciones que mantengan vivas sus identidades políticas y religiosas. El resto de aquellas naciones que no cumplieran con esto realmente se condenaban al caos y la barbarie. El primero de los libros, que se titulaba Trivium, la gramática, incluía la métrica. El segundo de ellos, también el Trivium, se consideraba la retórica y la dialéctica. Y en el libro 3, el Quadrivium, las matemáticas, geometría, música y astronomía. En el libro 4 trata de la medicina y las bibliotecas. El quinto, del derecho y la cronología. El sexto, de los libros eclesiásticos y los oficios. El séptimo, de Dios y de la jerarquía celestes y terrestres. Es en este donde nosotros nos pararemos posteriormente. El octavo, de la Iglesia y de las sectas. El noveno, del lenguaje, los pueblos, los reinos y los títulos oficiales. El libro 10 trata de las etimologías o significado de las palabras, que es realmente el libro que le da título a toda la obra. El capítulo 11, habla del hombre. El 12, de las bestias y los pájaros. El 13, del mundo y sus partes. El 14, de la geografía física. El 15, de la urbanización y edificios públicos. El 16, de las piedras y los metales. 17, de la agricultura. 18, de terminología, de guerra, la jurisprudencia y los juegos públicos. El 19, de las embarcaciones, la vivienda y la vestimenta. Y el último, el libro número 20, de las provisiones, los mobiliarios y los utensilios domésticos y agrícolas. Como vemos, San Isidoro en esta obra enciclopedia realmente describe absolutamente todo el saber de la época. Estamos hablando, por tanto, de una obra de referencia y que a día de hoy sigue siendo un llamado a todos aquellos estudiosos que quieran conocer no solamente la vida de un gran santo, sino también el que es considerado como el mayor referente patrístico de la Iglesia hispana. Después de este breve repaso sobre el contenido y la importancia del libro, o de la enciclopedia, mejor dicho, de las etimologías, nos vamos a centrar en el libro 7, en concreto el libro que nos habla de Dios y de las jerarquías celestes. Vamos a utilizar, siguiendo siempre y de nuevo dando las gracias al Padre Miguel de la Iglesia Ortodoxa de Cádiz, de una selección que él hizo para la conferencia que ya hace 10 años pues dio en nuestra capilla de Sevilla. Vamos a usar una selección de la selección que nuestro querido Padre Miguel pues hizo en su día. Por ejemplo, vamos en concreto en esta primera parte de la selección a hablar sobre lo que él consideraba que palabras se utilizaba para describir al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Por ejemplo, San Isidoro decía que de muchas maneras es llamado Cristo en las Sagradas Escrituras. Así se le denomina Hijo unigénito de Dios Padre, porque siendo igual al Padre, asumió el aspecto de esclavo para salvación nuestra. Teniendo esto en cuenta, algunos de sus nombres tienen como origen su sustancia divina, en tanto que otros están en razón de la humanidad que asumió. Por ejemplo, también dice que derivado de crisma se le da el nombre de Cristo, es decir, el ungido. Era preceptivo para los judíos el disponer de sagrado ungüento para poder ungir a los que estaban llamados al sacerdocio o a asumir el poder real. Y del mismo modo que hoy día los reyes ostentan la insigne vestidura púrpura como símbolo de la dignidad regia, así entre ellos la unción con el sagrado crisma confería el nombre y la potestad de rey, y de ahí la denominación de Cristo, derivado de crisma, es decir, de unción. También nos dice que el nombre de Cristo no es exclusivo del Salvador, sino que es la designación genérica de quien ostenta el poder. Por eso cuando se dice Cristo, se está empleando el nombre común de la dignidad. En cambio, Jesucristo es ya el nombre propio del Salvador. Sobre el término Emmanuel, que significa en latín Dios con nosotros, como sucedió cuando, nacido de la Virgen, Dios se mostró al hombre en carne mortal para abrirles el camino de la salvación que conduce al cielo. De ahí, Dios está siempre con nosotros. Los nombres que pertenecen a su sustancia
de ser divino son el de Dios y el de Señor. Se le llama Dios por su unidad sustancial con el Padre y Señor por tener a las criaturas bajo su dominio. Es Dios y hombre, porque es a un tiempo verbo y carne. Y se dice que es el que ha sido 2 veces engendrado, porque el Padre sin concurso materno lo engendró en la eternidad, y porque la Madre, sin intervención paterna, lo engendró en el tiempo. También nos dice San Isidoro que se le llama unigénito de acuerdo con la excelsitud de su divinidad, en cuanto que es hijo único y primogénito, teniendo en cuenta su naturaleza de hombre, porque en virtud de la adopción de su humanidad se dignó tener hermanos, entre los que es el primogénito. Nos dice también San Isidoro que partiendo de la identidad de sustancias, se le dice que es consustancial, es decir, en griego homoousion, al Padre. Y es que en griego sustancia o esencia se dice ousia y homo significa igual. En composición ambos términos vienen a significar una misma sustancia. Y a esto es a lo que se llama homoousion. Así, el Padre y yo somos uno mismo. Juan capítulo 10, versículo 30. Es decir, que participa de la misma sustancia del Padre. También se le dice que es principio, porque de él emanan todas las cosas, y antes de él nada existió. Y también se le dice que es el fin, porque se dignó nacer y morir humildemente al final de los tiempos, y presidir personalmente el juicio final, o porque cualquier cosa que realizamos en él la referimos, y cuando a él hayamos llegado no tendremos un fin más allá que buscar. También se le utiliza la palabra verdad, porque no engaña, sino que cumple sus promesas. Es vida porque ha creado, y es imagen porque es exactamente igual al Padre. También se le llama poder, porque posee en sí toda la potestad del Padre, y gobierna, administra y rige todas las criaturas del cielo y de la tierra. También se le denomina como sabiduría, porque es Él quien revela los misterios de la ciencia y los secretos de la sabiduría. Y aunque también el Padre y el Espíritu Santo son sabiduría y poder, luz y claridad, no obstante, es al Hijo a quien con más propiedad se aplican estos nombres. San Isidoro continúa también con otras palabras como por ejemplo esplendor, luz, claridad, sol. Se le dice también que es fuente porque es el origen de todo, que es también el alfa y omega. Alfa porque es la letra a la que ninguna otra precede y por ser la primera del alfabeto, como también lo es el Hijo de Dios. Y omega porque también es el último, porque después de él no hay nada. Es el último porque preside el juicio final. San Isidoro continúa diciendo también que es el mediador porque está situado entre Dios y el hombre, que es el paráclito, es decir, el abogado, porque intercede por nosotros ante el Padre. Se le denomina también intercesor, esposo, ángel, enviado, profeta, porque nos reveló el futuro, sacerdote porque se ofreció como hostia por nosotros, pastor porque es nuestro guardián, maestro, nazareno, nazáreo. También se le llama pan, vid, flor, camino, puerta, monte, piedra. Por su inocencia, Cristo también se le llama el Cordero, porque es oveja por su paciencia, carnero por la primacía que ostenta, y cabrito por la semejanza entre su carne y el pescado. Se le llama también ternero y águila. Como vemos, San Isidoro utiliza muchísima multitud de palabras que a lo largo de la tradición de la Iglesia se han dedicado y es una manera de poder describir, de poder caracterizar mínimamente con las palabras humanas a nuestro Señor Jesucristo. San Isidoro utiliza las etimologías de la palabra para describir de forma amorosa, ya sea desde una perspectiva humana de la humanidad de nuestro Señor o desde una perspectiva divina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él es y mucho más. Centrándonos, por ejemplo, en los ángeles, nos dice que los ángeles reciben este nombre en griego y en hebreo se les dice malakot, y en latín se traduce por mensajeros, porque transmiten a los pueblos la voluntad del Señor. Precisamente la libertad de los pintores los representa con alas, para poner de manifiesto la rapidez en cumplir cuando se les ordena. Del mismo modo que en las fabulaciones de los poetas se dice que los vientos están dotados de alas, justamente por su velocidad.
Los ángeles reciben este nombre porque son enviados desde el cielo para anunciar mensajes a los hombres. San Isidoro nos dice que también en la lengua griega pertenece el nombre de arcángeles, que se traduce como mensajeros principales. Los que transmiten las noticias menores y de poca importancia son los ángeles. Los que comunican las trascendentales se conocen como arcángeles. Y se llaman arcángeles porque tienen la primacía entre los ángeles, ya que en griego archos es lo que en latín se traduce por príncipe. Y en efecto, son los jefes y príncipes bajo cuyas órdenes se señalan los deberes que debe cumplir cada uno de los ángeles. Algunos arcángeles son conocidos por nombres propios para indicar por ese medio qué poder de actuación tienen. San Isidoro nos habla entonces del significado de la palabra, del nombre Gabriel, nos habla de Miguel, Rafael, Uriel, porque cada nombre representa una característica en concreto de ese ángel en particular y de la información a dar en ese momento. San Isidoro también nos dice que los tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes con los que el apóstol completa toda la sociedad celestial expresan los rangos y las dignidades de los ángeles, y de acuerdo con esa misma distribución de sus funciones, unos se llaman tronos, otros dominaciones, otros principados y otros potestades, de manera que a cada uno se le distingue según una determinada dignidad. Podríamos continuar largo y tendido con otras selecciones de la gran obra de San Isidoro de Sevilla, las etimologías. A mi juicio, me parece que con esto es suficiente para que nos podamos hacer una idea de cómo San Isidoro recopiló toda la información, no solamente estamos hablando eclesial, espiritual y teológica a través de las palabras, sino de todo el conocimiento del mundo por entonces. Estamos hablando hasta el siglo VII. Creo, desde mi humilde opinión, que es muy digno seguir estudiando las etimologías, pero también las otras obras que ya hablamos en la primera parte de este podcast, en el primer capítulo dedicado a San Isidoro, de aquellas obras que también escribió. Existe, de hecho, grupos, asociaciones que se dedican a estudiar y a indagar en la profundidad de las palabras de San Isidoro. Como hemos dicho, es el gran referente patrístico de España, no solamente para nosotros, sino también para el resto del mundo. Con esto terminamos el tercer y último capítulo dedicado a este gran santo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y sobre todo que os haya entrado ganas de seguir conociendo, de haceros con la selección, por ejemplo, de las etimologías y de seguir estudiando a este gran santo. Recordemos que tenemos, gracias a nuestro queridísimo Padre Pablo, tenemos una reliquia de San Isidoro de Sevilla en nuestra iglesia para la veneración de los fieles. Que San Isidoro de Sevilla ruegue siempre por todos nosotros. Y vamos a acabar con una oración dedicada a este gran santo. Habiendo recibido el don divino, apareces en Sevilla, en la tierra de los españoles, discípulo del Señor. Sostienes la verdad, Isidoro bienaventurado, por eso te veneramos. Santo Padre Isidoro, ruega por las santas iglesias de Dios y por la unión de todos. Amén. Santo Padre Isidoro, estrella de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, defensor de la verdad, trabajador incansable por el cuerpo de Cristo, nosotros te veneramos y te damos gracias por tu esfuerzo, toda la vida y por tu dedicación a los hermanos. Ayúdanos a ser fieles y a mantenernos firmes en la defensa de la fe ortodoxa, a ser constantes siempre en el amor a la Biblia, el estudio de todo lo que contribuya al bien y ser un instrumento de caridad y de justicia. Ruega por nosotros, San Isidoro, por España, por su unidad, para que recupere los valores humanos y cristianos. Guíanos por los caminos del amor de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos y que especialmente San Isidoro y todos los santos hispanos rueguen por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.
Que el Señor os bendiga a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Αναγεννηστήσετε ως